Convocamos a una especialista, una médica sexóloga, que es Gabriela Usal. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buen día. Patri, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto escucharlos. Igual, igual. Bueno, Gabriela, primero te vamos a presentar porque sos de nuestra zona, sos oriunda de Hernando. Así es, con mucho orgullo. Con mucho orgullo, bien. Médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, o la Católica, perdón. Universidad Católica de Córdoba, Patri. Bien, y especialista en sexología. Contanos qué es lo que hace una médica especializada en sexología. Bueno, mira, relacionando con esto que te acabo de escuchar decir, que la sexualidad es parte de lo cotidiano, te diré. Una sexóloga o un sexólogo se ocupan de eso, se ocupan del estudio, del abordaje, del acompañamiento, de cuestiones relacionadas a la sexualidad, no las más raras, aunque también, sino que esas cotidianas que muchas veces nos confunden, nos equivocan o nos hacen no poder vivir desde un lugar de, ¿cómo decirte?, de eróticas cotidianas, ¿no? Claro. La medicina se ha ocupado bastante de patologizar un poco estas cosas en el presente. Aunque, bueno, vos sabés que mi mirada es bastante disidente en torno a esto de la medicalización de la sexualidad y de ponerla en un lugar de patología, ¿no? Claro. Pero básicamente nos ocupamos del abordaje de problemas, llamémosle así, o disfunciones que generan cierto malestar, insatisfacción a las personas, además de ocuparnos, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Siempre Bien. desde una mirada integradora. Bárbaro. Por eso esta visión disidente es la que nos encanta compartir con nuestros oyentes y por eso te agradecemos muchísimo que te sumes como columnista de este programa. Y como primer tema, nos parece que si hay algo que se patologiza es el tema de los tiempos en la relación. Parece que hubiera un cronómetro de lo correcto y lo incorrecto, cuánto tiempo debe durar una relación sexual. ¿Hay algo de eso? ¿Se patologiza si se hace muy rápido? ¿Se patologiza si se termina muy lento? Contanos un poquito cómo ves esta situación. Uy, qué interesante, qué interesante el tema del tiempo, porque nos puede llevar a hablar, bueno, más allá que el tiempo nuestro ahora acá sea bastante como limitado, pero un poco despuntar estas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la eyaculación rápida o la eyaculación retardada, de la que lamentablemente tampoco se habla y que es tan frecuente en la consulta médico-sexológica, ¿no? El tiempo, en realidad, en los tiempos contemporáneos, aparece una sexualidad de la productividad, ¿no? De una sexualidad del rendimiento, una sexualidad del cuánto dura. Y por supuesto sabemos que los tiempos o el concepto de tiempo es totalmente subjetivo y que cada persona, para cada cosa, tiene sus propios tiempos. Claro. Independientemente que hoy con la tecnología, los clics, la virtualización de la sexualidad y demás, por ahí esos tiempos se acortan un montón, tanto simbólicamente como neurofisiológicamente. Bien. Específicamente, si querés que te comente un poquito lo que vemos mucho en consultorio hoy, sí. Es el tema de la eyaculación rápida. Y bueno, yo me estoy cuestionando eso en estas etapas avanzadas del ejercicio de mi profesión, ¿no? Porque vos sabés que los animales, las vacas, que hay muchas por ahí, las vacas, las ratas, los gatos, los perros, los primates, los monos, en ellos, en la naturaleza, la eyaculación es un fenómeno, digamos, neurofisiológico muy rápido. O sea, claro. dura segundos. Y en los humanos también, o sea, en los humanos, si lo tomamos solamente
desde una perspectiva biológica, la eyaculación y el orgasmo, que son dos procesos se dan casi simultáneamente, pero que son separados, en los varones suele ser muy breve si lo tomamos solo desde la perspectiva biológica. El tema es que en la contemporaneidad estas cosas, por supuesto, se han ido culturalizando. En la antigüedad, en las épocas de Galeno, no se hablaba del tiempo de la eyaculación, se hablaba del semen, ¿no? O se hablaba de la posibilidad de fertilidad de ese semen, así como en el siglo pasado hablábamos de sexualidad desde la perspectiva reproductiva, claro. ¿no? Fue como Hoy, cambiando, sin embargo, fue cambiándole el tiempo, la perspectiva del tiempo en la relación. Sí, porque, digamos, en la década del 50, 60, como parecen los primeros estudios sobre sexualidad, se empieza a estandarizar. O sea, se empieza a estudiar el ser humano en un laboratorio, se empieza a estandarizar, se empieza a decir que hay una respuesta sexual humana, así como muy normatizada, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer la patologización de esta cuestión de los tiempos de eyaculación. O sea, el que está fuera del estándar es algo patológico, eso sería. El que está fuera del estándar sufre, si es que hay un estándar, ¿no? Porque claro, la verdad que cada uno lo vive de una manera con mucha particularidad. No estoy diciendo que la persona que eyacula rápido y a la cual eso le genera un malestar, no pueda tener un acompañamiento para aprender a disfrutar eso y para aprender de alguna manera a conectarse con su cuerpo. Digamos, no corregir el cuerpo, sino entender ese cuerpo que se vincula a veces consigo mismo, a veces con un otro, con una otra, y al entenderlo puede bajar el nivel de ansiedad, puede bajar el temor al desempeño sexual, esta exigencia que tenemos hoy. Claro, claro. Tengo que responder sexualmente de tal o cual manera. Eso es válido tanto para varones como para mujeres. Las mujeres también nos hemos enganchado en este discurso, ¿no? Claro, como un criterio de productividad sexual. Sí, cuánto dura, cuanto más dura es mejor, en la cantidad, ¿no? El tamaño, son todas cosas que están ahí escritas como si fueran unos mandamientos y que si no se cae en ese modelo, parece que no estoy haciendo las cosas bien, claro, sufro, ¿no? Claro, claro. Es lamentable. Bien. Frente a estas situaciones, sin pensar que hay que patologizar lo que se considera precoz o retardado, ¿qué posibilidades hay de abordarlo? Y también saber cuáles son las causas, porque por allí las causas son sociales, son culturales y podríamos hablar para aportar conocimiento a nuestros oyentes y saber qué evitar para, no sé, mucho teléfono celular, muchos ruidos, qué evitar para no tener que estos efectos que por ahí no son los deseados, de que sean un tiempo o precoz o retardado. Sí, qué interesante la pregunta, Pati. Mira, en cuanto a la eyaculación precoz o eyaculación rápida, como la decimos, por ejemplo, y que generan un malestar en la persona o en la pareja que la vive, la causa, yo te diría, primaria hoy es la ansiedad. Uh-huh. Y los trastornos de ansiedad. Estamos viviendo claro, una gran cantidad de trastornos de ansiedad, pero antes que eso, que ya sería como un poquito más entrando en lo que tiene que ver con lo psicológico, la mayoría de las situaciones de eyaculación precoz que en general se dan o en personas jóvenes o en personas que ya son adultas, ponele que tienen 50 años, que toda una vida vivieron con esto, que lo consideraron un problema, y lamentablemente por prejuicio, por no saber a dónde, que no se animaron a consultar, ¿no? Pero la mayoría de las situaciones de eyaculación precoz
más que nada en jóvenes, tienen que ver con un aprendizaje de lo rápido, con un aprendizaje de lo Claro. veloz, o con un simple, digamos, a ver, como esto de no me voy a dar permiso consciente de disfrutar de este encuentro sexual desde lo que soy o desde lo que somos y podemos construir en un vínculo que puede durar 1 hora o que puede durar 5 años, ¿no? Claro. Entonces, el cerebro todo lo aprende. O, por ejemplo, muchas veces historias de abuso sexual, no necesariamente tiene que ser eso, quiero aclarar, Claro. pero a veces aparecen, el cuerpo, digamos, hace síntomas con algunas disfunciones y que en este caso son sexuales. Yo creo que la mayoría de las situaciones tienen que ver con el aprendizaje y muchísimas veces se resuelven con permiso, con una educación sexual adecuada, con información apropiada, ¿no? Y recién el último puntito quedaría para la terapia intensiva sexológica, que ahí sería sí la terapia sexológica, el acompañamiento desde varios lugares, porque esto no tiene una sola, digamos, causa, ¿no? Sino desde un lugar, desde la perspectiva médico-biológica, de la vincular, la cultural, la erótica, que es otra cosa que tampoco hablamos, Patri, ¿no? Como cada persona, como cada pareja o como cada grupo que se vincula sexualmente, incorpora a sus vidas una erótica también, viste, con medio vendida. Y muchas veces no hay tiempo o no hay ganas, o por ahí a nadie ni siquiera se le ocurre plantearse cuál es la propia erótica, o sea, qué me genera deseo, qué me gusta, qué me excita, qué le excita a mi compañero. Por ahí hay cosas muy diversas que le generan deseo o excitación a uno o a otro, y sin embargo a través de una escucha, a través de diálogos que no necesariamente sean desde la palabra hablada o escrita, sino a través de los diálogos del cuerpo, ¿no? Descubrir estas cosas. Entonces, y de lo que me estoy olvidando de decir también, tener en cuenta el aspecto hoy en día cibernético, virtual, tecnológico, o como quieras llamarle, porque no estamos ajenos de vivir la sexualidad hoy a través de las redes sociales y a través de, digamos, de la representación simbólica de lo que se transmite a través de la pantalla, ¿no? Claro, claro. Este es todo otro capítulo y que tiene bastante que ver con la eyaculación retardada a veces, o con el no poder acabar, como dicen las personas. Bien, es tan amplio conversar con vos que me quedo con ganas de seguir haciéndote preguntas, y me encantaría, si podés, que el próximo jueves hablemos de estas representaciones a través de las redes sociales del erotismo, de la sexualidad, y cómo imponen criterios o imágenes en la vida real de las personas. Así que me encantaría si podemos charlar de ese tema. Qué bueno, Patri, te agradezco un montón el espacio. Esto de poder comunicar cosas cotidianas, cosas que le pasan a todo el mundo y que a veces es como muy difícil poder hablar, incluso con el propio compañero. Y si tenemos que cerrar acá, cierro como empecé. Cuidado con esto de corregir el cuerpo y de corregir, entre comillas, sino aprendamos a descubrir el cuerpo y descubrir esos vínculos que tenemos, ¿no? Gabriela Usal, médica sexóloga, te agradecemos muchísimo que aportes tu conocimiento a nuestros oyentes. Patri, muchas gracias a vos y a todo el equipo, y allí estaremos el jueves próximo. Te esperamos.